En las últimas horas, declaraciones atribuidas a Donald Trump desataron un terremoto político en la región. Nicolás Maduro habría sido capturado en territorio venezolano y trasladado a Estados Unidos en una operación que, hasta este momento, se mantiene bajo fuerte hermetismo. No hay un parte oficial con todos los detalles, no hay imágenes difundidas por autoridades y no hay una cronología completa publicada. Lo que sí hay es una sucesión de reportes coincidentes, reacciones inmediatas y un silencio institucional que ha encendido aún más las alarmas. Desde que esta versión comenzó a circular, el clima político cambió de forma abrupta. Aparecieron celebraciones aisladas fuera de Venezuela, mensajes cruzados entre dirigentes regionales y titulares que se superponen tratando de confirmar lo ocurrido. En Caracas, en cambio, la reacción ha sido contenida, con muy poca información oficial y sin aclaraciones amplias. En política, ese silencio no suele ser casual. Suele indicar que algo está en curso y que todavía no hay una versión definitiva que pueda presentarse sin riesgos. Lo que más inquieta a analistas y observadores no es únicamente la presunta captura y traslado, sino lo que podría estar ocurriendo después. Porque cuando una figura de ese nivel queda bajo custodia en otro país, el proceso no se limita a lo ocurrido en las últimas horas. Comienza una etapa de revisión amplia, de interrogatorios y de reconstrucción de vínculos. Y es ahí donde el pasado empieza a cobrar un peso inesperado. De acuerdo con reportes que circulan en medios y fuentes políticas, los interrogatorios no se estarían concentrando solo en asuntos internos de Venezuela. Se estaría revisando el entramado completo de relaciones, apoyos y alianzas regionales de los últimos años. Esa es una práctica habitual en investigaciones de alto perfil, entender no solo lo que ocurrió dentro de un país, sino cómo se movieron recursos, respaldos y lealtades en el entorno internacional. Y en ese punto, comenzaron a reaparecer nombres que muchos creían ya fuera del foco. Entre esos nombres, según versiones que se repiten en distintos círculos, vuelve a mencionarse el de Rafael Correa. No como acusado formal, no como sujeto de una investigación anunciada, sino como una figura vinculada a una etapa de alianzas regionales que ahora vuelve a ser examinada. Es importante decirlo con claridad, hasta este momento no hay documentos públicos, ni confirmaciones oficiales, ni acusaciones presentadas contra Correa. Lo que hay son versiones en desarrollo que conectan hechos del presente con rumores del pasado que nunca se aclararon del todo. Durante el tiempo en que Correa fue presidente, Ecuador mantuvo una relación cercana con Venezuela. Esa cercanía fue pública y notoria. Ambos gobiernos compartieron posiciones en foros internacionales, se respaldaron mutuamente en debates regionales y defendieron una agenda común frente a otros actores. Eso nunca estuvo oculto. Lo que sí generó comentarios durante años, sin llegar a probarse, fue si esa relación incluyó también apoyos materiales en momentos económicos críticos. Se habló de facilidades petroleras, de ayuda financiera y de acuerdos de cooperación que no siempre fueron explicados con detalle. En su momento, esas versiones fueron descartadas como especulación política. El tema quedó en suspenso, sin confirmación ni desmentido concluyente. Ahora, con Maduro supuestamente bajo interrogatorio en Estados Unidos, ese capítulo vuelve a abrirse. No porque hayan aparecido pruebas nuevas, sino porque el contexto cambió por completo. Cuando una investigación escala y cruza fronteras, las preguntas se amplían. Se revisan antecedentes, se reevalúan relaciones y se intenta reconstruir el mapa completo de una época. En ese proceso, lo que antes parecía cerrado vuelve a ser relevante. Fuentes políticas consultadas coinciden en que, si este proceso avanza, no habrá anuncios espectaculares de inmediato. No se espera una conferencia que lo explique todo de una vez. Lo que suele ocurrir en casos similares es una filtración gradual de información. Primero menciones indirectas, luego referencias a contextos y finalmente, si corresponde, datos más concretos. Por eso, el nerviosismo que se percibe en distintos sectores no tiene que ver con una acusación puntual, sino con la posibilidad de que empiecen a circular nombres y vínculos que obliguen a dar explicaciones. En este punto conviene ser precisos. Decir que Maduro delató a alguien sería, por ahora, adelantarse a hechos que no están confirmados. Lo que sí puede afirmarse es que existen versiones de que, en el marco de interrogatorios, se estarían revisando apoyos regionales y acuerdos políticos de años anteriores. En ese escenario, Ecuador aparece mencionado como parte del contexto, y con él, el liderazgo que gobernó en esa etapa. La diferencia entre una delación y una mención es enorme, pero en términos políticos y mediáticos, ambas generan impacto. Mientras tanto, las reacciones siguen acumulándose. Algunos actores piden cautela y recuerdan que no hay información oficial completa. Otros señalan que la sola posibilidad de interrogatorios en Estados Unidos cambia el tablero regional.
Y otros, directamente, guardan silencio. Ese silencio, otra vez, pesa. Porque indica que nadie quiere hablar antes de tiempo en un escenario que puede cambiar en cuestión de horas. Analistas internacionales advierten que, si se confirma plenamente el traslado de Maduro a Estados Unidos, el proceso entraría en una fase completamente distinta. No solo por el marco legal, sino por la presión política que implica. En ese contexto, las decisiones que se tomen y la información que se comparta pueden tener efectos que vayan mucho más allá de Venezuela. Pueden reactivar debates en países vecinos, reabrir discusiones sobre alianzas pasadas y obligar a revisar decisiones que en su momento se consideraron normales. Hasta ahora, todo está en desarrollo. No hay certezas absolutas, no hay comunicados finales y no hay conclusiones. Lo que sí hay es un escenario que se mueve rápido y que vuelve a poner sobre la mesa relaciones políticas que parecían archivadas. La historia no se está escribiendo en un solo titular, sino en una secuencia de reportes, reacciones y silencios que se van acumulando. La pregunta que muchos se hacen, y que todavía no tiene respuesta, es simple: si este proceso avanza y se profundiza, ¿qué partes del pasado regional volverán a ser examinadas con lupa? Porque cuando una investigación se abre de verdad, no se queda en el punto de partida. Se expande. Y en esa expansión, lo que nunca se explicó del todo vuelve a generar inquietud. Por ahora, lo único claro es que estamos ante una noticia en desarrollo, con implicaciones que aún no se pueden medir por completo. Lo que ocurra en las próximas horas y días será clave para entender si estamos frente a un hecho aislado o frente al inicio de una revisión mucho más amplia de una etapa política que marcó a toda la región. Y mientras esa respuesta no llegue, el ruido seguirá creciendo, las versiones seguirán circulando y el pasado seguirá presionando para ser explicado, empujando esta historia hacia un segundo capítulo que todavía no se ha contado. Porque a medida que pasan las horas empiezan a aparecer elementos que ayudan a entender por qué este caso no se limita a una sola captura ni a un solo país. En círculos diplomáticos y políticos se comenta que los interrogatorios a Nicolás Maduro estarían avanzando en varias líneas al mismo tiempo, una de ellas centrada en el contexto regional que rodeó a su gobierno durante los años de mayor influencia. No se trata únicamente de revisar decisiones internas, sino de reconstruir el mapa completo de alianzas, apoyos y respaldos internacionales que marcaron una etapa entera de la política latinoamericana. Según versiones que circulan entre fuentes políticas y analistas, una de las preguntas recurrentes en este tipo de procesos tiene que ver con los apoyos que permitieron sostener proyectos políticos aliados en momentos de presión económica o aislamiento internacional. En ese marco, vuelve a mencionarse la relación entre Venezuela y Ecuador durante la década pasada, una relación que fue pública en lo discursivo, pero que dejó zonas grises en lo operativo. No porque existan pruebas presentadas hoy, sino porque hay antecedentes que nunca se explicaron del todo y que ahora vuelven a ser relevantes bajo otro contexto. Durante los años en que Rafael Correa estuvo al frente del gobierno ecuatoriano, ambos países mantuvieron una sintonía política visible. Se apoyaron en foros internacionales, compartieron posiciones frente a organismos multilaterales y defendieron una narrativa común frente a actores externos. Eso forma parte del registro público. Lo que quedó envuelto en especulación fue si esa cercanía incluyó también mecanismos de apoyo material, especialmente en momentos económicos complejos para Ecuador. Se habló de facilidades petroleras, de acuerdos de cooperación y de respaldo financiero indirecto. Nunca hubo confirmaciones oficiales que cerraran definitivamente el tema, pero tampoco desmentidos categóricos que lo sepultaran. Ahora, con el proceso en desarrollo, esas versiones vuelven a la conversación. No como acusaciones formales, sino como antecedentes que los investigadores suelen revisar cuando buscan entender cómo se sostuvo una red de alianzas. Fuentes cercanas al análisis del caso señalan que este tipo de interrogatorios suelen enfocarse en identificar patrones, quién ayudó a quién, en qué momentos y bajo qué condiciones políticas. No se trata necesariamente de establecer delitos de inmediato, sino de construir un contexto que permita entender decisiones y movimientos de una etapa específica. En ese punto aparece otro elemento que ha generado inquietud, la posibilidad de que se esté revisando el uso del petróleo venezolano como herramienta de política exterior. Durante años, Venezuela utilizó su capacidad energética para tejer relaciones en la región, ofreciendo facilidades de suministro o condiciones preferenciales a gobiernos aliados. En muchos casos, esos acuerdos fueron públicos y se presentaron como cooperación legítima. En otros, quedaron poco claros para la opinión pública. Esa ambigüedad es la que hoy vuelve a generar preguntas. Analistas coinciden en que, si el proceso avanza en Estados Unidos, las autoridades no se limitarán a revisar documentos internos de Venezuela. Buscarán entender cómo se movieron recursos y respaldos más allá de sus fronteras. En ese escenario, Ecuador aparece como parte del mapa,
no por una acusación directa, sino por su rol en una alianza regional que hoy se reevalúa. La diferencia es importante. Una cosa es ser parte de un contexto y otra muy distinta ser señalado por hechos concretos. Por ahora, lo primero es lo único que se menciona en versiones no confirmadas. Mientras tanto, las reacciones en Ecuador han sido prudentes. No hay comunicados oficiales que se refieran directamente al tema, ni pronunciamientos que confirmen o nieguen versiones específicas. Ese silencio ha sido interpretado de distintas maneras. Algunos lo ven como cautela lógica ante una noticia en desarrollo. Otros creen que refleja la incomodidad de que un tema nunca cerrado vuelva a ponerse bajo los reflectores. En política, ambas interpretaciones suelen coexistir. En paralelo, desde Estados Unidos no se han difundido detalles sobre el contenido de los interrogatorios ni sobre posibles líneas de investigación abiertas a otros países. Esa falta de información oficial es habitual en las primeras etapas de procesos de alto perfil, pero también alimenta la especulación. Cada hora sin aclaraciones se traduce en nuevas hipótesis, algunas más razonables que otras. En ese contexto, los rumores encuentran terreno fértil para crecer. Otro aspecto que ha comenzado a discutirse es el impacto que este proceso podría tener en la narrativa regional. Durante años, ciertos gobiernos se presentaron como parte de un bloque ideológico que se apoyaba mutuamente frente a presiones externas. Si ahora se revisan esos apoyos bajo una lupa distinta, la lectura histórica puede cambiar. No porque se descubra algo nuevo necesariamente, sino porque el contexto político actual es distinto al de hace una década. Fuentes académicas consultadas señalan que este tipo de revisiones suelen tener efectos más políticos que judiciales en el corto plazo. La simple mención de vínculos o apoyos puede reactivar debates internos en países que creían haber dejado atrás esas discusiones. En el caso ecuatoriano, el recuerdo del correísmo sigue siendo un tema sensible, con una sociedad dividida en su evaluación. Por eso, cualquier referencia al pasado vuelve a generar reacciones encontradas. Es importante subrayar, una vez más, que hasta este momento no existe información confirmada que indique que Maduro haya delatado a Correa de manera formal. Ese término aparece en redes y titulares llamativos, pero no cuenta con respaldo oficial. Lo que sí existe es la percepción de que, en un escenario de interrogatorios, las relaciones regionales del pasado están siendo examinadas. Y en ese examen, nombres y contextos reaparecen inevitablemente. En este punto, algunos observadores recuerdan que procesos similares en el pasado han seguido un patrón reconocible. Primero, la captura o detención genera un impacto inmediato. Luego, comienzan a trascender referencias generales a redes, alianzas o apoyos. Solo mucho después, si corresponde, aparecen documentos concretos o acusaciones específicas. Ese lapso entre el impacto inicial y la aparición de datos verificables es el espacio donde proliferan los rumores. Y es exactamente el momento que estamos atravesando ahora. Mientras tanto, la figura de Donald Trump sigue siendo central en la amplificación de la noticia. Sus declaraciones han sido el principal detonante del ruido informativo, y su estilo directo ha contribuido a que la noticia se perciba como más inmediata y contundente. Sin embargo, analistas advierten que las declaraciones políticas no siempre coinciden con los tiempos judiciales, y que será necesario esperar comunicados formales para entender el alcance real de lo que está ocurriendo. En América Latina, la noticia ha reactivado viejas discusiones sobre soberanía, intervención y justicia internacional. Algunos sectores celebran lo que consideran un golpe decisivo contra un régimen cuestionado. Otros alertan sobre las implicaciones de que un líder sea trasladado a otro país bajo este tipo de circunstancias. En medio de ese debate, los países que formaron parte de alianzas pasadas observan con atención, conscientes de que cualquier mención puede tener repercusiones internas. La incertidumbre es, por ahora, el elemento dominante. Nadie sabe con exactitud qué información saldrá a la luz ni cuándo. Nadie puede afirmar que habrá acusaciones contra otros líderes regionales, pero tampoco puede descartarse que el proceso arroje nuevos elementos. Esa combinación de posibilidad y desconocimiento es la que mantiene la atención pública en niveles altos. Por eso, en distintos espacios se repite una advertencia: no sacar conclusiones apresuradas, pero tampoco minimizar lo que está ocurriendo. Una captura de este calibre, si se confirma plenamente, no es un evento menor. Tiene la capacidad de reordenar narrativas, de reactivar debates y de obligar a revisar capítulos del pasado que nunca se cerraron del todo. En ese contexto, Ecuador y su historia reciente vuelven a ser parte de la conversación, aunque todavía no esté claro en qué medida. A medida que se acerca el cierre de esta etapa inicial del relato, lo que queda claro es que el caso no se está desarrollando de forma lineal. Cada nuevo dato genera más preguntas que respuestas.
Cada silencio oficial amplifica la especulación. Y cada mención indirecta revive recuerdos de una época marcada por alianzas fuertes y decisiones controvertidas. Lo que ocurra en las próximas horas será determinante para saber si estas versiones se disipan o si, por el contrario, se consolidan en un nuevo capítulo de alcance regional. Por ahora, el proceso sigue abierto, las investigaciones continúan y los nombres que vuelven a circular lo hacen sin confirmación, pero con suficiente peso como para mantener a todos atentos. Porque cuando una historia empieza así, rara vez se detiene de golpe. Normalmente, avanza por capas, revelando poco a poco aquello que estuvo oculto o que simplemente nadie quiso explicar a tiempo, empujando este relato hacia un punto aún más sensible que comienza a tomar forma mientras se acumulan señales de que lo más delicado todavía no ha salido a la luz. Porque cuando un proceso de esta magnitud entra en su fase decisiva, el foco deja de estar en el hecho inicial y se traslada a las consecuencias. A esta hora, lo que domina el escenario no es la confirmación de un documento ni una acusación formal, sino la expectativa de lo que podría revelarse si las investigaciones continúan ampliándose. Y esa expectativa, alimentada por antecedentes, silencios y versiones cruzadas, es la que mantiene a gobiernos y actores políticos en máxima alerta. Fuentes cercanas al seguimiento del caso señalan que los interrogatorios, cuando se dan en este contexto, suelen avanzar en capas. Primero se revisan hechos inmediatos, luego se reconstruyen redes, y finalmente se contrastan decisiones del pasado con los movimientos que las rodearon. No es un proceso rápido ni lineal. Es acumulativo. Y es precisamente en esa acumulación donde las alianzas regionales vuelven a cobrar protagonismo. No como pruebas definitivas, sino como piezas de un rompecabezas que intenta explicar cómo se sostuvo una etapa política completa. En ese punto, vuelve a aparecer una inquietud central: si se están revisando apoyos y respaldos regionales, ¿hasta dónde llega esa revisión? Porque no se trata solo de identificar acuerdos formales, sino de entender prácticas políticas que, en su momento, fueron normalizadas por afinidad ideológica. Ayudas energéticas, cooperación financiera, respaldo diplomático en momentos críticos. Todo eso formó parte del lenguaje político de una época. El problema surge cuando ese lenguaje se reinterpreta bajo un contexto distinto, con reglas distintas y con una presión que no existía entonces. Mientras tanto, en Ecuador, el impacto es más político que jurídico. No hay anuncios oficiales, no hay procesos abiertos que se conozcan públicamente, pero sí un retorno del debate. La sola posibilidad de que se revisen vínculos del pasado reactiva una discusión que nunca terminó de cerrarse. Para unos, se trata de una maniobra mediática sin sustento. Para otros, es una oportunidad de aclarar definitivamente lo que quedó en el aire. Y para muchos, es simplemente una señal de que el pasado no se puede archivar sin explicaciones claras. En este escenario, la palabra delación aparece con frecuencia en redes y titulares, pero conviene usarla con cautela. Hasta ahora, no hay confirmación de que alguien haya señalado formalmente a otro líder regional. Lo que sí hay es un proceso de interrogación que, por su naturaleza, implica revisar relaciones y decisiones más allá de las fronteras. En ese proceso, mencionar contextos y alianzas no equivale a acusar, pero sí a abrir interrogantes que antes no estaban sobre la mesa. Analistas internacionales subrayan que este tipo de casos suelen tener un efecto dominó. No porque todos los involucrados terminen señalados, sino porque obligan a revisar narrativas que se daban por cerradas. Cuando una figura central enfrenta interrogatorios en otro país, la historia regional se vuelve a contar, esta vez desde otra perspectiva. Y esa relectura, incluso sin consecuencias judiciales inmediatas, puede tener impactos políticos duraderos. A medida que pasan las horas, también se vuelve más evidente que la información oficial avanza a un ritmo distinto al de las versiones. Los comunicados formales, cuando llegan, suelen ser escuetos. En cambio, las hipótesis se multiplican. Cada silencio se interpreta, cada gesto se analiza. Y en ese clima, la percepción pública empieza a jugar un rol tan importante como los hechos comprobables. Porque en política, la percepción suele anticipar los efectos antes de que estos se materialicen. Otro elemento que ha comenzado a discutirse es el rol que podrían jugar otros actores internacionales si el proceso se profundiza. No solo gobiernos, sino organismos y sistemas judiciales con capacidad de requerir información. En ese escenario, la cooperación entre países vuelve a ser un tema sensible. ¿Quién entrega información? ¿Quién guarda silencio? ¿Quién se adelanta a explicar su versión de los hechos? Cada decisión en ese sentido tiene costos y beneficios, y no todos están dispuestos a asumirlos de inmediato. En el caso ecuatoriano, el debate se cruza con una realidad interna compleja. El legado del correísmo sigue dividiendo opiniones.
Hay quienes destacan logros y quienes subrayan errores. Esa división hace que cualquier mención al pasado tenga un impacto amplificado. No se trata solo de evaluar hechos, sino de reafirmar identidades políticas. Por eso, la sola posibilidad de que se revisen alianzas de esa etapa genera reacciones intensas, incluso antes de que haya información concreta. A esta altura, muchos observadores coinciden en que lo más probable no es un desenlace rápido, sino un proceso prolongado. Si hay información relevante, aparecerá de forma gradual. Si no la hay, las versiones se irán diluyendo con el tiempo. Pero mientras el proceso esté abierto, la incertidumbre seguirá marcando la agenda. Y esa incertidumbre es, en sí misma, un factor de presión. Es importante recordar que, en situaciones similares del pasado, los mayores impactos no siempre provinieron de acusaciones directas, sino de la exposición prolongada al escrutinio. Ser parte de una narrativa incómoda durante semanas o meses puede tener efectos tan fuertes como un proceso formal. Por eso, el cuidado en las declaraciones y el manejo del silencio se vuelve estratégico. Cada palabra cuenta, cada omisión también. En este punto, la atención se centra en las próximas señales. ¿Habrá comunicados oficiales más detallados? ¿Se confirmará plenamente el alcance del traslado y los interrogatorios? ¿Aparecerán referencias más claras a apoyos regionales? Cada una de esas preguntas marca un posible giro en la historia. Y mientras no se respondan, el relato sigue abierto, avanzando sin un final claro. Desde el ámbito internacional, algunos piden prudencia y recuerdan que los procesos judiciales tienen tiempos propios. Otros señalan que la magnitud del caso hace inevitable que se revisen múltiples dimensiones. Entre ambas posturas, la noticia sigue evolucionando, arrastrando consigo debates que parecían archivados. Y en esa evolución, el pasado vuelve a ocupar el centro de la escena. Para el ciudadano común, el desafío es separar hechos de versiones sin perder de vista el contexto. No todo lo que se dice es cierto, pero tampoco todo lo que se calla es irrelevante. La clave está en observar cómo se mueven las piezas, qué se confirma y qué se desmiente. Y, sobre todo, en entender que las historias políticas de gran escala rara vez se resuelven en un solo acto. Mientras tanto, el foco vuelve una y otra vez al mismo punto. Si el proceso avanza y se profundiza, ¿qué parte de la historia regional quedará finalmente expuesta? Porque cuando se revisa una etapa, no se revisa solo a una persona. Se revisan decisiones, alianzas y contextos que involucraron a muchos. Y esa revisión, aunque no termine en sanciones, puede cambiar la forma en que se recuerda una época. A esta hora, la única certeza es que estamos ante una historia en desarrollo, con múltiples aristas y un desenlace aún incierto. Las próximas horas y días serán clave para entender si las versiones que hoy circulan se fortalecen o se diluyen. Hasta entonces, la atención se mantiene alta, los silencios pesan y las preguntas se acumulan. Por eso, mientras el proceso sigue su curso y la información continúa llegando de forma fragmentada, la historia permanece abierta, avanzando sin un cierre definitivo. Lo que hoy es versión mañana puede ser confirmado, matizado o descartado. Y en ese tránsito, la región entera observa, consciente de que lo que está en juego no es solo el destino de una persona, sino la reinterpretación de una etapa política completa que todavía no termina de explicarse, dejando en el aire una última incógnita que seguirá resonando mientras esperan nuevas señales, porque cuando una historia llega hasta aquí, rara vez se detiene sin antes mostrar sus consecuencias más profundas.